¿Por qué Dios permite que yo esté en la prueba? Porque hoy puedo estar atravesando la prueba, pero ¿por qué Dios lo permite? Número uno, porque necesito ser formado en Él. Dios quiere darle forma a nuestro carácter, quiere darle forma a nuestra constancia. Dios quiere darle forma a nuestra fe. Miren lo que Pablo escribe a la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 1, el verso 6, dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es decir, Dios empezó algo en nosotros, pero esto que empezó no fue como, bueno, lo inicio y ahí lo dejo. No, la Biblia dice que Él empezó, pero que Él va a completar la obra. Y para completar la obra se necesita formar. Y para formar esto se necesita tratar en el carácter, se necesita tratar bajo las diferentes circunstancias o presiones de la vida. La vida va a hacer que nuestro carácter se forme. Lo que sucede a nuestro alrededor va haciendo que nuestro carácter se forme. Cada prueba hace que nuestra vida vaya siendo moldeada, torneada, formada por lo que sucede a nuestro alrededor. Y conocemos a las personas, esto lo compartía en una clase de los martes. Conocemos a las personas, o podemos decir que estamos conociendo a las personas cuando los vemos reaccionar ante los diferentes sucesos de la vida. Yo no puedo decir que conozco a una persona solamente por su historia pasada y decir, pues es que a él le gusta esto, o a él se entretiene con esto, o su comida favorita. No puedo decir que conozco a una persona por su historia pasada. Yo puedo decir que conozco y que voy conociendo más a una persona cuando lo veo o cuando la veo reaccionar ante los diferentes sucesos de la vida. Tengo un amigo, el amigo que me acompañó la semana pasada, mi amigo Rafa, y me sorprende mucho la forma en la que él actúa, porque a él siempre lo veo con una sonrisa. Y he tenido la oportunidad de platicar con él y hay muchos problemas que enfrenta y situaciones complicadas, pero siempre lo veo contento, alegre. En una ocasión me invitó a desayunar, íbamos en su camioneta. Y alguien me mandó un mensaje que me incomodó mucho y yo estaba muy molesto y quería reaccionar y quería responderle y le digo, mira, me mandaron este mensaje, y se lo enseño a él y me dice, tranquilo, compa. Fue todo lo que me dijo, tranquilo, compa. Y yo estaba a punto de hacer una llamada, tenía mucho coraje, y en eso que me dice, tranquilo, compa, yo estaba pensando, ¿cómo reaccionarías tú si te pasa algo? Y justamente cuando estaba pensando eso, ¡pum!, le pegan a su camioneta. Una camioneta muy bonita, una camioneta lujosa, muy padre. Y le golpean su camioneta y dije, ahora sí se va a encender este muchacho. Y se baja y dice, pues ¿qué pasó, compa? Ahorita lo arreglamos rápido. Y se bajó y rápido le habló a la aseguradora, al tránsito. El muchacho lo vio ahí y yo me sorprendí y dije, pues ¿por qué no reacciona así? Bueno, es la forma que tiene de reaccionar. Rápido le habló a la aseguradora, tenía un amigo que tenía un taller, fue y llevó, le dieron una orden, dijo, la próxima semana llevo la camioneta, aquí no pasó nada. Y ya eso me hizo entender, bueno, pues de nada va a servir que yo reaccione ante este mensaje, ante esta incomodidad que tengo. Ahora, lo que quiero decirles es esto, que nosotros vamos conociendo a las personas según cómo actúan ante las diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos van dando forma. Usted probablemente conoce bien a su cónyuge porque sabe cómo reacciona cuando usted se equivoca. Si a la hermana se le queman las tortillas, ya sabe cómo va a reaccionar el esposo. Si al hermano se le olvidó traer del súper lo que la hermana le encargó, ya sabe cómo va a reaccionar la esposa. Y nos vamos conociendo a medida que reaccionamos. Ahora, lo que quiero decirle es que las diferentes circunstancias, eventos que suceden en nuestra vida van a ir dándole forma a nuestra persona. Y Dios quiere preparar nuestra constancia en fe al probar esa fe en diferentes situaciones. Mire, Jesús aprendió a vivir en obediencia desde pequeño. Y digo pequeño hablando relativamente, porque los historiadores ubican este suceso cuando Jesús tenía 12 años. Lucas dice que cada año los papás de Jesús iban a Jerusalén a la Pascua junto con otro grupo de peregrinos de Nazaret. Se iban a Jerusalén para celebrar la Pascua y estar todos juntos. Y después de haber celebrado la Pascua, dice la palabra que se regresaron a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Y los papás de Jesús no se dieron cuenta porque ellos intuyeron que estaba con otros viajeros. Como era un grupo grande el que peregrinaba, ellos pensaron, ha de ir con otros amigos, ha de irse, haber quedado con sus amigos de 12 años allá.
Así que avanzan, pero cuando llega el momento de encontrar o de buscar a Jesús, no lo encuentran. Así que se tienen que regresar. Habían pasado ya 3 días de que no encontraban a Jesús, y después de buscarlo regresan a Jerusalén y lo encuentran. Y lo encuentran justo donde habían llegado, en Jerusalén, en el templo. Jesús estaba con los maestros, platicando, compartiendo enseñanzas, y dice la palabra, Lucas dice que los maestros estaban asombrados del entendimiento que tenía, de las respuestas que Jesús daba. Ahora, estamos hablando de un niño todavía. Según la cultura judía, a partir de los 13 años se les consideraba adultos, pero Jesús tenía 2, es decir, todavía no era una persona que podía tomar decisiones. Era un niño, estaba sujeto a sus papás, pero él decidió quedarse y hablar con sus papás. Mira lo que la palabra dice, Lucas capítulo 2, verso 48. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre, tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Ya sabrán los papás cuando se extravía o cuando no ven un hijo lo que se siente. Y Jesús les dice muy campante, ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Él les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Fíjese lo que dice el verso 51. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino a María diciendo, ok, es necesario estar en la casa de su padre, pero usted tiene 12 años y hasta ahorita usted es mi responsabilidad, así que se viene conmigo a Nazaret. Y dice la Biblia que vivió en obediencia a ellos. Hasta que Jesús fue llamado a vivir en su ministerio, Él vivió en obediencia hacia ellos. Jesús aprendió a vivir en obediencia. Pero lo que quiero decirle es esto: fue la prueba la que formó la obediencia de Jesús. Es decir, Jesús aprendió a vivir por lo que sus papás hicieron con Él, por la instrucción que los papás le dieron a Él. Pero lo que verdaderamente formó en Él la obediencia fue la prueba. La instrucción lo ayudó a tomar decisiones, a obedecer, a someterse, pero fue la prueba lo que formó, lo que moldeó el carácter, la fe, la constancia de Jesús. Mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 5, versos 7 al 8. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, mira lo que dice la Escritura, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Por qué? Porque la prueba me va a formar, y va a formar en mí obediencia, va a formar en mí carácter, va a formar en mí determinación, va a formar en mí constancia. La prueba me va a ayudar, las instrucciones que yo recibo de mi jefe me van a ayudar a someterme, a tomar lineamientos, a seguir instrucciones como tal. Pero las pruebas, las circunstancias, los sufrimientos que yo enfrente van a formar en mí, si yo permito en Dios, que formen mi carácter, que formen mi fe y que formen mi constancia. ¿Por qué paso por diferentes pruebas? ¿Por qué tengo que atravesar las pruebas? Porque Dios está formando su carácter en mí. Porque Dios sabe que es mejor que mi carácter se parezca a Él y que no mi carácter me domine a mí. Porque Dios quiere formar obediencia en mí, constancia en mí. ¿Por qué Dios permite que pase por la prueba? Porque tengo que ser formado en Él. El dolor que experimentamos en la prueba, estoy seguro que no será desapercibido, porque vuelvo a leerte el pasaje de Filipenses. Pablo dice, porque estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, permítame decirlo así, la continuará formando, trabajando, moldeando, permitiendo las diferentes pruebas, sufrimientos, circunstancias alrededor, hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así que, hermano, cuando estés pasando por alguna situación difícil, recuerda que es Dios formando tu carácter y formando tu constancia para que a la primera de cambios no renuncies, sino que tu constancia sea en Dios, que permanezcas en Dios y que permanezcas firme en Dios. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Dele un aplauso a nuestro Señor. Bendito sea su nombre. En la prueba, ¿por qué Dios permite que esté en la prueba? Número 2, porque necesito la prevención de Él. Prevenir
es tomar precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño. Ahora que hemos estado trabajando con el Centro de Bienestar Infantil, uno de los aspectos que nos piden es tomar los cursos de protección civil, de cómo se tiene que desarrollar para búsqueda y rescate, contra incendios. Son 4 cursos muy interesantes. Y cuando tomábamos estos cursos, los maestros que nos compartían estos cursos nos dice: protección civil en México todavía le falta mucho. Estamos a años de grandes civilizaciones, porque protección civil es más correctivo que preventivo. La protección civil que nosotros tenemos es más, híjole, ya pasó, ahora que pasó, ¿cómo le vamos a hacer? Es decir, después de ahogado el niño, tapamos el pozo. Pero la prevención es justamente eso, dar un paso adelante para evitar que el niño caiga y después tapar el pozo. Hay que tapar el pozo antes de tener el accidente. Eso es la prevención, adelantarse, ver y tomar medidas por adelantado para evitar un daño. Ahora, muchas de las pruebas que atravesamos nos van a formar. Pero muchas de las pruebas que atravesamos son para prevenirnos en nuestra vida, para prevenir un daño mayor en nuestras vidas. Mire, nuestro corazón tan susceptible a las tentaciones y a las bendiciones se pueden convertir en un estorbo. Nuestro corazón siendo tan susceptible, nuestro corazón siendo tan fácil de manipular o de dirigir, puede ser movido y motivado por las tentaciones que nos pueden desviar del propósito de Dios, o pueden ser movidos por las bendiciones que nos pueden llevar en vanidad por el favor de Dios a nosotros. Por eso muchas de las pruebas que vivimos y que experimentamos son una prevención de Dios para evitar un daño, un estorbo de Dios para evitar un daño mayor. En la prueba, Dios permite estas dosis de antivanidad o antisuficiencia, una prevención que todos como creyentes necesitamos. Vaya conmigo en su Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el verso 6 en adelante. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y les empieza a decir, ahora cuando nosotros vemos a Pablo, lo vemos humillado delante de Dios, pero él reconocía y sabía lo que había hecho antes de que Dios lo llamara. Él había tenido experiencias maravillosas con Dios, Dios le había permitido ver cosas gloriosas espiritualmente. Pero dice Pablo, si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad. Si yo les dijera las cosas, lo que viví, lo que experimenté, lo que Dios me permitió ver, lo que yo aprendí, lo que yo conocí, lo que yo sé, no estaría siendo pretencioso si lo dijera porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, dice. Porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que puede verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir, para prevenir, para que no me fuera por otro lado, para que no fuera correctivo sino preventivo, dice Pablo, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y dice Pablo, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, dice Pablo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las pruebas que atravieso, el aguijón en la carne de Pablo, es una prueba que lo mantuvo prevenido de la vanidad, del orgullo, de no sentirse más allá de lo que era y de lo que Dios lo había llamado a hacer. ¿Por qué? Porque tendemos rápidamente a creernos más de lo que somos, a sentirnos más especiales que los demás. Es algo que hay en nuestro corazón, es algo que nos invade, y aunque no queramos, de tiempo en tiempo empezamos a ver a las personas y decir, yo sé más, yo soy más importante. Ah, sí, pero él no tiene lo que yo tengo. Ah, sí, pero él no ha pasado lo que yo he pasado. Y desde lo material hasta lo espiritual. Ah, sí, pero él no ha enfrentado las pruebas que yo he enfrentado. A él no le ha tocado sufrir lo que a mí me ha tocado sufrir. Y empezamos a disfrazar, como decía hace unos martes, los problemas y las situaciones como un adorno espiritual.
Pero Pablo dice, no, lo que está pasando en mi vida, este aguijón en la carne, esta espina que Dios permitió, no es sino para prevenir que yo piense más de mí lo que realmente soy. Para prevenir el orgullo en mi vida, para prevenir y no hacerme creer o ver más grande que las demás personas. Algunos de los estudiosos dicen que el problema que Pablo tenía era un problema en los ojos. Un problema que le ayudó a prevenir un carácter y una actitud equivocada. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, nos damos cuenta de que hay muchas pruebas fastidiosas en nuestra vida que desearíamos quitar. Muchas circunstancias complicadas o fastidiosas o incómodas. No voltee a ver a su cónyuge, por favor, no estoy hablando de eso. Diferentes circunstancias, diferentes momentos, diferentes cuestiones físicas inclusive, que están en nosotros para prevenir desviarnos del propósito de Dios, para prevenir el orgullo que Dios sabe que hay en nuestro corazón, para prevenir y para dirigirnos en una dirección correcta, vaya. Y hay muchas pruebas que desearíamos quitar, pero que están allí para prevenir. Cada vez que usted sufra esa prueba, esa molestia, esa incomodidad, ese dolor, eso que le recuerda, eso que le molesta, eso que le duele, cada vez que usted sufra esa prueba, esa prevención, recuerde lo que Dios le dice: mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Es decir, Dios nos previene y nos da estas dosis para hacernos entender que humillados ante Él le servimos más que con un orgullo creyéndonos que Dios nos necesita a nosotros. Y esto es un principio que me encanta, porque Dios no necesita nuestra ayuda, pero Él quiere nuestra ayuda. Él no la necesita, Él no demanda de nosotros, o Él bueno, sí demanda, pero no necesita, pero aún así la quiere. A mí me sorprende mucho ahora que hemos tenido la oportunidad de ir con mis papás y Emma está un poquito más grande. Cuando está mamá en cocina, Emma le dice: ¿en qué te ayudo, abuela? Y mi mamá sabe que la ayuda de Emma pues no va a ser muy útil. Mi mamá no necesita la ayuda de Emma porque tiene años cocinando, es buena cocinera, sabe cocinar muy bien. Así que la ayuda que Emma le puede proveer pues es insuficiente, no tiene experiencia, no sabe cocinar. Sin embargo, aunque no la necesita, mi mamá la quiere. Y le dice: sí, mija, mira, tú me vas a ayudar con esto. Y le pone unas tareas tan simples que ella pudiera hacer, pero que le pide a ella que las haga. Y esto me bendice porque es lo que Dios hace con nosotros. Las pruebas nos ayudan a prevenirnos para mantener nuestra posición como Emma delante de su abuela. Las pruebas nos ayudan a tener nuestra posición para que el orgullo no nos haga creer que Dios nos necesita y que sin nosotros las cosas no van a funcionar. Las pruebas que podemos experimentar es Dios tratando en nosotros para recordarnos que la obra es de Él y que Él es el que hace las cosas posibles, que no necesita nuestra ayuda, pero a pesar de eso la quiere, y lo entendemos porque la gracia de Dios es todo lo que necesitamos, porque su poder actúa mejor cuando nosotros estamos en esa debilidad. Bendito sea su nombre. Dele ese aplauso a nuestro Dios. En la prueba, ¿por qué Dios permite que esté en la prueba? Número 3, porque necesito ser corregido por Él. Número 1, soy formado en Dios a través de las pruebas. Número 2, soy prevenido en Dios a través de las pruebas. Número 3, soy corregido por Dios a través de las pruebas. La Biblia enseña que Dios a quien ama, disciplina. Dice la palabra en Proverbios capítulo 3, verso 11: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Ahora quiero decirle esto: la corrección no es un castigo. La corrección no es ándele para que se le quite. Uno de los niños que está en el CBI, en el Centro de Bienestar, hace 2 semanas traía esta frase: y ándele para que se le quite. Y un niño se golpeaba y ándele para que se le quite. Y a un niño le pasaba algo y ándele para que se le quite. Y empezamos a tratar con él y dejó de decirlo. Pero muchas veces nosotros pensamos que el castigo es esta actitud de ándele para que se le quite. No me hizo caso, ándele para que se le quite, va la corrección. No me hizo caso, ándele para que se le quite unas nalgadas.
No me hizo caso, ándele para que se le quite, se queda sin televisión o se queda sin jugar. Pero la corrección no es castigo. Hemos tergiversado el concepto. La corrección no es castigar a las personas, la corrección es disciplinar. Y la disciplina no es sufrir en vano. La disciplina es dirigir hacia el lugar correcto. Esto es lo que hace la disciplina, esto es lo que hace la corrección. Mire, si un hueso se quiebra, el hueso es formado. Cuando el niño va creciendo, el hueso se va formando y se va formando dentro de sí. Por eso dicen los médicos, los doctores, que los niños, los adolescentes sufren en el crecimiento. ¿Por qué? Porque sus huesos se están formando. Sus huesos van creciendo y eso les duele, pero están formándose bien, están formándose dentro de sí. Ahora, cuando el hueso está bien formado y sufre un golpe muy fuerte, el hueso se va a quebrar. Y cuando el hueso se quiebra, va a perder su forma natural o su forma original. El hueso se va a salir para un lado o el hueso va a quedar expuesto. Y lo que se tiene que hacer con ese hueso es corregir el rumbo. Porque si lo deja así, después va a andar con el brazo chueco o con la pierna chueca. Y si no se corrige el rumbo, va a tener afectaciones de por vida. Así que los médicos lo que hacen es poner el brazo en su posición original, tratar de acomodar el hueso que se movió y poner un yeso para que no permita el movimiento. ¿Qué está haciendo esto? Corregir la malformación que tuvo o la deformación que tuvo y ubicarla en su lugar correcto otra vez. Eso va a doler, eso va a incomodar, pero va a volver a la posición y después de un tiempo el yeso se va a poder quitar y el brazo va a estar bien porque eso se corrigió a tiempo. Lo que quiero decirle, iglesia, es que muchas de las pruebas que nosotros experimentamos, Dios las va a permitir para corregirnos, porque nuestro camino se ha desviado, porque nuestra mirada se ha desviado, porque nuestras intenciones se han desviado, porque nuestras prioridades se han desviado y Dios permite la prueba para corregir el rumbo a tiempo. Mire, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, primera de Corintios, capítulo 11, verso 32, en relación a la Santa Cena. Y les dice, sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando, nos está corrigiendo, está permitiendo las pruebas, los sufrimientos, los dolores, para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Dice, les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Note estas palabras de Pablo. Nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Dios permite las pruebas. Dios permite que las circunstancias difíciles nos alcancen. Dios permite que esa situación difícil, esa enfermedad, esa crisis, ese problema, esa separación, esa complicación en casa, Dios la permite porque probablemente nuestra mirada se ha desviado de Dios. Hemos perdido el rumbo, el enfoque y nuestra vida ha sido como ese hueso que está roto y que va tomando una dirección incorrecta. Entonces, lo que hace Dios a través de las pruebas es ubicarnos una vez más en el lugar correcto. Ponernos una vez más en el lugar donde nuestra fe va a ser formada para estar en constancia, donde nuestra fe va a ser prevenida para estar en constancia. Y cuando nosotros pasamos de la formación y de la prevención al error, sucumbimos ante la tentación, entonces el Señor permite la prueba para que seamos corregidos, no castigados, sino disciplinados, porque el Señor corrige a los que ama, no para verlos sufrir, sino para no verlo sufrir una eternidad sin Él. Esa es la razón de la prueba, que nosotros podamos corregir el rumbo, que podamos corregir a tiempo. Escribió alguien y dijo, en medio del dolor, proponte hoy alabar a Dios por la caricia suave como por la áspera disciplina, porque en las dos se escucha el latido del amor paternal de nuestro Dios. Por la disciplina áspera como por la suave caricia de Dios a nosotros. En la prueba, ¿por qué Dios permite que esté en la prueba? Número 4 y último, porque necesito estar preparado en Él. Me gusta mucho esta frase, porque las herramientas usadas por Dios
se trabajan en el fuego de la prueba. Las mejores herramientas usadas por Dios se trabajan en el fuego de la prueba. No es lo mismo que una persona te consuele si no ha experimentado lo que tú estás experimentando, porque te va a decir: yo entiendo lo que pasas, cuando no entiende lo que pasas. Pero las verdaderas herramientas que Dios utiliza son las que han sido probadas en el fuego, las que han pasado por circunstancias difíciles, que su constancia se ha fortalecido, que han aprendido a permanecer en Dios y pueden con toda seguridad decirle a las personas: yo entiendo por lo que pasas, pero no te preocupes, porque así como Dios estuvo conmigo, va a estar contigo. No te preocupes, porque así como me ayudó a mí, te va a ayudar a ti. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. José tuvo toda clase de sufrimientos antes de llegar a ser jefe en Egipto. Moisés fue desterrado como vagabundo 40 años por el desierto antes de llegar a ser el líder de su pueblo. David fue perseguido, avergonzado, maltratado antes de sentarse en el trono. Jesús fue sentenciado a muerte, herido, humillado antes de recibir la potestad divina. Pero cada uno de ellos pudo experimentar en el sufrimiento la preparación de Dios, para cuando alguien más llegara con sufrimientos poder decir: no te preocupes, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás experimentando. La preparación es necesaria para ayudar a otros. Pasamos lo que pasamos, es decir, vivimos la prueba para ayudar a otros a considerar su constancia en el Señor. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1, toda la alabanza, versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, pruebas, problemas, crisis, sufrimientos. Él nos consuela en cada una de ellas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros, para que nosotros podamos llevar el mensaje a otros. Platicaba una hermana en la oficina en la semana conmigo sobre el fuerte llamado que Dios ha puesto en su corazón para ir a predicar, y la circunstancia del lugar al que Dios la llama o la lleva es una circunstancia difícil. Pero me decía ella: he entendido que todo lo que he vivido, que todo lo que he experimentado en mi familia, en mi matrimonio, en mi casa, me ha preparado para llegar a ese lugar y poder hablarle a estas mujeres, a estas personas. ¿Por qué? Porque el Dios que nos consuela en nuestras dificultades nos va a llevar y nos va a poder proveer para consolar a otros. Dice: podremos ofrecerles el mismo consuelo cuando otros pasen por dificultades, cuando otros pasen por problemas, cuando otros pasen por pruebas y crisis. Nosotros podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Qué hermosa palabra. Estamos viviendo una prueba, estamos en la prueba. Él es el que nos consuela. Y mire las palabras que Dios utiliza: Él colmará, Él va a llenar, Él va a satisfacer, Él va a llenar de consuelo nuestras vidas de forma abundante. Hoy puedes estar pasando una prueba, hoy puedes estar pasando circunstancias difíciles. Pablo enfrentó las pruebas en Asia, pero las consideró una dosis de empatía y no una carga para su vida. Porque siempre será más fácil reír con los que ríen que llorar con los que lloran. Siempre será más fácil alegrarse con los que reciben que llorar con los que pierden, que darle una palabra a los que pierden, que dar consuelo a los que tienen necesidad. Pero en la prueba, Dios permite que pases hoy por esta circunstancia para que puedas ayudar al afligido el día de mañana. ¿Por qué Dios permite que pase por la prueba?
para ser formado en Él, para ser prevenido en Él, para ser corregido por Él y para estar preparado en Él. ¿Quieren estar de pie en esta mañana? Y quiero recordarle esto: independientemente y sin importar lo que usted esté pasando hoy, recuerde que Él siempre va a estar ahí. Si Dios está formando fe y carácter y obediencia en usted, Él está ahí. Si Dios está tratando de prevenirlo de un daño mayor a su vida, a su familia, Él está ahí. Si Dios lo está corrigiendo y está sufriendo a causa de sus malas decisiones, Él está ahí. Y si usted está atravesando la prueba porque Dios está moldeando y está trabajando y está preparando en usted el consuelo para alguien más, Él está ahí. Hay uno más entre las llamas, hay uno más entre la prueba, hay uno más entre la dificultad. Su nombre es Cristo, y Él está sentado a la diestra del Padre y sigue intercediendo por usted y por mí, aún en cada prueba, aún en cada necesidad, aún en cada sufrimiento. Quiero invitarlo. Habrá alguien que quiera venir a este lugar, a este altar, y decirle: Dios, ayúdame. Si permites que yo esté pasando por la prueba, dame dirección. ¿Qué estás haciendo en mí? Si quieres formarme, aquí está mi vida para que formes obediencia. Si quieres prevenirme, aquí estoy, Dios, para que me hagas entender a tiempo antes de equivocarme. Dios, si me he equivocado y quieres corregirme, ayúdame a entender la corrección, que no es un castigo, que es dirección de parte tuya. Dios, y si me estás preparando para consolar a alguien más, por favor, quédate conmigo, abrázame, lléname, cúbreme con tu sangre preciosa mientras atravieso esta prueba, para poder llevar este mensaje de esperanza y de consuelo a aquellos que lo necesitan. Si usted se queda en su lugar, voy a invitarlo a que cierre sus ojos. Pero si Dios inquieta su corazón, véngase, salga de su lugar un momento, deje la comodidad un momento y venga a este altar. Vamos juntos a adorar a Dios.